Según la ONG Crisis Group, las fisuras dentro de la oposición en Venezuela se están profundizando cada vez más. En un informe publicado este fin de semana, recomiendan a los distintos sectores de la oposición unirse para salir de la grave crisis que atraviesa la nación petrolera. Vamos a saludar en Caracas a nuestro periodista Oliver Fernández, quien está con el vocero de esta organización, y también vamos a hablar sobre las posibles soluciones a la vista en cuanto a la oposición en Venezuela, que al parecer no está tan unida como se requiere. Un buen día para ti, Oliver, adelante. Un buen día para ti, Ruth. Así es, nos encontramos con el señor Phil Gomson, quien es el vocero para Venezuela de esta organización que tiene sede en Bruselas. Y este informe pues ha dicho que las fisuras dentro de la oposición venezolana han sido prácticamente un obstáculo, sin tomar, obviamente también tomando en cuenta los propios obstáculos que pone el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, señor Phillips, bienvenido al programa La Mañana. Quisiéramos saber qué es lo que dice ese informe realmente, detalladamente, qué es lo que dice, por qué Venezuela no ha podido salir de esta crisis. Bueno, como tú dices, no es solamente el problema de la oposición y sus divisiones, sino la intransigencia del gobierno. Nosotros como Crisis Group pensamos que la mejor solución a la crisis es una solución negociada y pacífica. Pero si vamos hacia eso, evidentemente tendría que haber un liderazgo opositor mucho más unido que hay en este momento. Probablemente no va a ser una unidad completa y perfecta. Hay divisiones muy profundas, pero pensamos que es una cosa que hay que ir preparando para el momento en que las condiciones estén dadas para una negociación con el gobierno en el marco de algo, digamos, un sistema de negociaciones con garantías internacionales. Ahora, señor Phil, se ha dicho que, bueno, que es muy difícil llegar a concretar una solución con el propio gobierno de Nicolás Maduro, pero también se ha hablado de una intervención militar. ¿Estamos lejos de una intervención militar? Espero que sí, y creo que por el momento no se prevé, digamos, en el futuro próximo una intervención militar. Creemos que sería muy negativo. Sería una situación que daría lugar quizás a un conflicto de baja intensidad de larga duración. Tampoco estamos cerca de negociaciones, hay que reconocerlo, pero lo que pensamos es que los voceros externos e internos que han promovido la idea de una intervención militar ayudan a desactivar a la oposición y ayudan a prevenir su reunificación, porque evidentemente si lo que va a pasar es que todo se va a solucionar mediante un actor externo, los actores internos tienen menos incentivos por ponerse a trabajar en la solución. Ahora, y de alguna manera que esto tendría un costo para los ciudadanos, una posible intervención, un costo de qué forma. Hay gente que piensa que una intervención militar sería fácil y es posible que se pueda derrocar al gobierno sin mucho esfuerzo. Obviamente eso dependería de la posición que tome Estados Unidos, porque Estados Unidos es el único factor internacional con posibilidades de intervenir, quizás con la ayuda de algunos otros actores de la región. Pero una cosa es derrocar al gobierno y otra cosa es qué es lo que se haga después. O sea, el día después va a ser lo más complicado y puede ser que eso no sea nada fácil en términos de resolver, de apaciguar la situación interna. Bueno, sin duda lo que uno encuentra en la calle es que lo recomendable es que se pongan de acuerdo tanto gobierno como oposición, pero ustedes lo han dicho en este informe, que las propias fisuras dentro de la oposición pues no han permitido que se puedan poner de acuerdo, porque también el gobierno ha puesto prácticamente como una pared. Sí, y el gobierno aprovecha las fisuras de la oposición y las aumenta, las exacerba mediante sus propias acciones. Muchas veces el diálogo, llamado así por ellos, ha servido más para aumentar las diferencias dentro de la oposición que para resolver la situación país. Dentro de ese informe, ¿cuáles son las recomendaciones que da la International Crisis Group? Bueno, pensamos que la oposición requiere urgentemente una renovación de su liderazgo. Eso yo creo que es un consenso bastante amplio en el país también. El problema es cómo hacerlo. Ponemos ahí algunas alternativas sobre
cómo se puede ir renovando, cambiando y unificando también la ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, una posibilidad sería, por ejemplo, quizás un poco ingenuo proponerlo, pero que los llamados presidenciables, los principales líderes de la oposición, se pusieran de acuerdo en deponer por el momento sus ambiciones presidenciales en aras de crear, producir un liderazgo más neutral, más quizás tecnocrático, que no tenga ambiciones políticas a futuro. Otra posibilidad es que se lleven a cabo una especie de primarias entre los diferentes líderes. Bien, muchísimas gracias entonces al señor Phil Gunson de esta organización no gubernamental con sede en Bruselas, que ha emitido este informe dando algunas recomendaciones tanto a la oposición venezolana como también al gobierno para tratar de salir de esta crisis profunda que se está viviendo en Venezuela. Ruth, es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24.